confidencial de la luz. Ah, sí, eso voy a Me hacer. empiezan a llamar. Y vamos a cambiar este teléfono. Ahora sí, empieza a grabar. Radio Franklin, la radio del barrio presenta Salud y Prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud, con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin. Presentado por el Servicio de Salud Metropolitano Central, conduce la periodista Jocelyn Berenguera. Hola, muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Franklin. Hoy nuevamente nos encontramos en este programa Prevención y Salud. El día de hoy nos acompaña Consuelo Cárdenas. Ella es referente de salud sexual y reproductiva de la atención primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central. Buenas tardes, Consuelo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa en donde vamos a abordar una enfermedad que creo que no la habíamos abordado antes en los programas que hemos realizado de salud sexual y reproductiva, que es la endometriosis. Es difícil hasta decir, nombrarla, endometriosis. Bueno, ahí veníamos hablando con Consuelo que varios de los síntomas de esta enfermedad se cruzan con otros síntomas, entonces es un poquito difícil la pesquisa de la endometriosis. Bueno, pero ya vamos a avanzar primero también explicando en qué consiste y todas las orientaciones y la información que nos pueda entregar Consuelo. Así que muchas gracias, Consuelo, por acompañarnos el día de hoy en el programa Prevención y Salud. Te dejo los micrófonos de Radio Franklin para que saludes a la comunidad hoy. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy para hablar de endometriosis que se conmemoró el 14 de febrero como día de esta patología que no es muy frecuente. El 14 de marzo. 14 de marzo, Sí, sí. Bueno, Consuelo, lo primero, saber en qué consiste la endometriosis y a lo mejor también explicar el proceso de la menstruación en la mujer y cómo esta endometriosis se puede ir, algunos síntomas y signos pueden ser confundidos también como con los dolores propios de la menstruación. Claro. Bueno, la endometriosis es una patología que es crónica y es el tejido endometrial que se genera. Bueno, el endometrio está dentro del útero y es el tejido que está preparado como para recibir un embarazo. ¿Ya? Este tejido va cambiando a lo largo del ciclo menstrual, se va engrosando, cosa que al final de este ciclo pueda recibir este embarazo, ¿verdad? Y cuando no se produce la fecundación, este tejido cae y lo vemos como la menstruación, ¿ya? Entonces, la endometriosis es cuando este tejido está fuera de la cavidad uterina. Se puede alojar en otros sectores como en el peritoneo, que es este tejido que cubre los órganos abdominales. Puede estar en los ovarios, en el intestino, en la vejiga, tiene distintas localizaciones y también por esto es que puede presentarse de distintas maneras y estos síntomas también pueden ser más o menos percibibles por la mujer de acuerdo a su profundidad también. Y dónde está localizado. Claro, a dónde se localiza. Consuelo, ahí, bueno, también lo veníamos conversando, en el fondo la endometriosis tiene que ver con que el tejido del endometrio está fuera del lugar. Está fuera del útero. Y en ese sentido, y además tiene que ver con ¿por qué se produce esto? Este tejido vuelve por su conducto donde debiese salir, regresa. Sí, hay distintas teorías, pero la más aceptada es la teoría de Sampson o flujo retrógrado menstrual, que en el fondo estas células de endometrio que están descamadas retroceden por la trompa de falopio y caen hacia la cavidad pélvica. Y se alojan en distintos lugares y pueden ir creciendo a lo largo del ciclo menstrual, igual que el endometrio que está dentro del útero. Entonces, como está fuera de su lugar original, es donde puede producir esta inflamación y el dolor.
Ahí, Consuelo, los síntomas, bueno, venías diciendo también que, no sé si lo mencionaste, pero el dolor sería uno de los síntomas, la alarma, el signo en la cual nosotros deberíamos estar atentos a que podría llegar a ser una endometriosis u otro signo, síntoma propio de la menstruación, de este periodo, preciso periodo de la mujer. Claro, es el dolor crónico, cíclico, lo que nos debería llamar la atención. ¿Qué pasa con el dolor menstrual? Es que está aceptado socialmente por todo el mundo, incluso por los profesionales de salud, entonces puede pasar desapercibido porque es un síntoma inespecífico. Pero cuando ya es el dolor asociado siempre a la menstruación y de difícil manejo, debiésemos poner las antenas en eso y empezar con el estudio. Porque una menstruación no necesariamente está asociada a un dolor, ¿o sí? O sea, puede haber un dolor, pero no necesariamente que necesite el manejo de analgesia, como veníamos hablando también. Hay personas que no requieren. Ahora, la endometriosis, como se presenta de forma tan inespecífica, es difícil llegar a este diagnóstico y es por eso que se demora. O sea, el promedio en llegar a este diagnóstico en años es entre 7 a 11 años. Entonces, depende de muchos factores, de la propia percepción de la mujer, de cómo es este dolor. Hay mujeres que tienen muy pocos síntomas, muy poco dolor, y hay otras que tienen ya dolor severo, que es incapacitante, que no les permite ir al colegio o a la universidad o a sus trabajos, dependiendo de lo que hagan. Los rangos de edad ahí para las mujeres que sufren de esto, es variado. Sí, es variable. La verdad es que no hay una cifra como que se haya contabilizado, porque no es algo muy conocido, es algo inespecífico, pero dentro como de las estadísticas se estima que entre un 1 y un 11% de la población de mujeres y niñas pueden tener esta patología. Y dentro de esa como rango amplio que existe de edades, también hay distinta proporción. Por ejemplo, de las mujeres infértiles, un 87% puede presentar endometriosis. Y hay una asociación también entre la endometriosis y la infertilidad. O sea, como dentro de los daños que puede producir es la infertilidad. A propósito también de la menarquia, cuando llega muy tempranamente, ahí también sería como un factor de riesgo. Claro. Respecto a la enfermedad. Es uno de los factores de riesgo dentro de los que tiene más peso la temprana de la llegada de la primera menstruación. Antes de los 12 años ya sería como precoz, y tiene relación con el periodo de exposición a los estrógenos. O sea, mientras más tiempo de exposición yo tengo al estrógeno, que es como el periodo fértil en el fondo de la mujer, es cuando más riesgo hay. Así como también las menstruaciones más abundantes y largas en duración del ciclo, también el componente hereditario, o sea, el familiar como de primer grado, en este caso, por ejemplo, si mi mamá tuviese endometriosis, yo tengo un 80% más de riesgo de desarrollarlo. Bueno, estamos con Consuelo Cárdenas, ella es referente de salud sexual y reproductiva de la atención primaria de salud del Servicio de Salud Metropolitano Central. ¿Cómo se diagnostica? Tú ahí decías que es como los factores son en general se cruzan con otros factores, también es difícil, es complicado el diagnóstico, la pesquisa. Entonces ahí el profesional de la salud, en este caso matrona, va como mirando el historial de la usuaria. En base a los antecedentes, al examen clínico, a la anamnesia, a las preguntas que se hacen durante el control, uno puede ir determinando. Por ejemplo, es el dolor crónico cíclico. Entonces, si está asociado a la menstruación y todas las menstruaciones tienden a ser dolorosas, hay que poner ojo. Hay otras patologías que también pudiesen dar dolor, por ejemplo, alguna disfunción digestiva o de vejiga. La fibromialgia también puede dar este dolor que es crónico. Entonces hay que hacer un despeje, manejarlo en el consultorio, en el CESFAM,
como parte inicial controlarlo. Y el diagnóstico final se da a través de la laparoscopía, o sea, explorando y tomando biopsia. O sea, mirando la biopsia, mirando la célula y confirmando que se trata de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Tú hablas de una menstruación con una duración un poco más larga, más o menos, ¿cuántos días sería eso en promedio? ¿Cuánto es una menstruación normal a una que se sale ya de...? Claro, una menstruación normal podría ser entre 5 o 7 días como máximo, 10 días ya sería mucho. Otro factor de riesgo que no lo mencioné son los ciclos menstruales cortos en duración, que duren menos de 21 días, o sea, tener menstruaciones más frecuentes también sería un factor de riesgo. Si cada 3 semanas, si llega cada 3 semanas Claro. una menstruación, ya tendría que haber Sí. un signo de cómo se trata el tratamiento, ya que es un dolor crónico. Claro, inicialmente con antiinflamatorios para bajar la inflamación, porque es la inflamación de este tejido fuera de su lugar el que genera el problema. Como hablamos también de que es en el periodo de menstruación, porque el tejido endometrial cae, uno lo ve como la sangre de la menstruación, ¿verdad? Pasa lo mismo con este tejido que está fuera del útero. Entonces también se inflama, tiende como a su proceso fisiológico, pero no va, o sea, cae dentro de la cavidad pélvica o abdominal o donde está alojada. Y en ese sentido el manejo también sería con tratamiento hormonal, anticonceptivos. Ahí tú, no sé si lo mencionaste, Consuelo, pero en el fondo este tejido que está en un lugar que no corresponde, sigue su conducto y crece. Claro, Y eso es lo que provoca el dolor. el dolor. Y el dolor va a ir cambiando en la medida en que dónde está ubicado. Claro. Va a ser más doloroso, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con la Como percepción. como la percepción propia. Como no Ujú. todos sentimos el dolor de la misma forma, tiene que ver con eso también. Entonces desde ahí también existen grados, me imagino, de endometriosis, de las más leves, donde no se siente a lo mejor tanto, y unas que son ya muy graves. Sí, bueno, como lo dije yo creo en un comienzo, que es como inespecífica esta patología. Para el diagnóstico, para el manejo es personalizado. Entonces, también para poder clasificar la endometriosis hay también un sinfín o varias formas de clasificación, y hay una que es la que recomienda el Ministerio de Salud, que es la fenotípica clásica, que en el fondo la clasifica en 3 niveles, que es la superficial, que sería como afectación solamente del peritoneo, que es este tejido que les decía que recubre los órganos, que está como el tejido abdominal. Luego estaría la endometriosis ovárica, que se desarrolla endometriosis dentro de los ovarios, y la infiltrativa, que en el fondo ya va a otros órganos. O sea, ya podría, por ejemplo, si hay endometriomas, que es como el término de El esta, tejido que está... claro, como de estas lesiones de la endometriosis, son los endometriomas. Si estos endometriomas están dentro del intestino, ya sería infiltrativa o profunda. Es decir, bueno, hay varias, sí, varios riesgos también que se deben ir pesquisando, y ahí de pronto también pedirle a los usuarios, a las usuarias, perdón, que en sus controles, cuando vayan a matrona, vayan a conversen, le planteen todo, para que vaya en la ficha también, y ellas se vayan haciendo una evaluación respecto de si existe mucho dolor o no Claro. en este periodo Claro. del mes. Consuelo, existe, bueno, siempre nosotros hablamos aquí en el programa Prevención y Salud sobre factores de riesgo, pero también estilos de vida que ayudan en algunos casos a prevenir alguna enfermedad, y en otros a mitigar los síntomas de algunas enfermedades, como por ejemplo, y aquí preguntarte qué nos podría ayudar a las mujeres en nuestro cotidiano, en nuestro estilo de vida, poder un poco bajar estos síntomas de dolor en una endometriosis, que nos apoyaría en eso. En general, todo lo que desinflame o lo que no inflame, ¿ya? Como hay inflamación, lo que genera el dolor,
estilos de vida saludables, deporte, una alimentación equilibrada, sana, que ahí podríamos hablar mucho y quizás con alguien más especializado en nutrición. Pero eso en modo general, manejo del estrés, que el estrés tiene un componente importante en la inflamación de todo. En este caso también sí. influye mucho el... Sí, el estrés es nocivo para todo y para esto también. Por el tema del cortisol, se habla Claro, mucho sobre... claro. Y también hay asociación, no en que el consumo de alcohol la desarrolle, pero sí tiene este componente inflamatorio, entonces tratar de reducirlo o eliminarlo. Entonces el 14 de marzo es una efeméride de salud que tiene que ver con nosotros, nuestras efemérides son como una guía donde nosotros nos podamos hablar sobre los temas, abordarlos, difundirlos, concientizar, ¿verdad? Y de aquí también nació la invitación a Consuelo a hablar, a abordar sobre la endometriosis. No sé si necesitas decir algo más sobre la endometriosis, recalcar y reforzar algunos, a lo mejor, factores de riesgo que deberían estar ahí en el ojo de las mujeres que nos están escuchando el día de hoy. En el fondo, estar atentos a los signos que podamos presentar en nuestro cuerpo. No medicarse. Sí, no automedicarse, Sí. sino que consultar, porque se requiere un control. Eso como para las mujeres, de no normalizar tampoco el dolor de la menstruación, que tendemos a normalizarlo y a funcionar como de forma normal, pero no. La verdad es que deberíamos como estar atentas a eso, como dentro de la salud sexual y reproductiva, como hacernos conscientes de nuestro cuerpo y escucharlo. Claro, y no automedicarse, ir a la matrona para esto y para todo lo que involucra este control de salud sexual y reproductiva, y a los profesionales de la salud también. O sea, como a nosotros como profesionales, a no bajar el perfil de las cosas que nos están diciendo nuestras propias usuarias y estar atentos, porque en el fondo esta patología, como decía, se demora 7 a 11 años en estar diagnosticada, y eso es tarde. O sea, ya puede haber Baja la calidad de vida. O sea, hay alteración de la calidad de vida, lo que veníamos conversando, aislamiento social, trastornos depresivos, ansiedad, porque el dolor puede ser invalidante y es severo. Entonces también a verlo como equipo de manera integral, con salud mental, con nutrición, para apoyarnos también como en la parte de la dieta, esta vida sana también en los establecimientos. Entonces hallar todo para poder abordarlo, eso principalmente. Bueno, qué importante, me quedo con lo último que dijiste, Consuelo, que es importante escuchar en nuestro cuerpo, no normalizar ciertos síntomas que a lo mejor en la misma familia nos escuchamos a lo mejor a nuestra abuela, que no era como la super mujer, que no le dolía nada, pero en el fondo un poco ser conscientes también de nuestro cuerpo, de cómo cuidarlo, y también de ir transmitiendo, no tan solo a lo mejor la matrona, pero si está con la nutricionista, mencionárselo también ahí, y ellos sabrán cómo hacer también esa reflexión, de pronto poder derivarla con otro profesional, más que no sea necesariamente la matrona, pero sí obviamente con la profesional que aborda estos temas. Así que muchas gracias, Consuelo, por acompañarnos el día de hoy en este programa en donde abordamos la endometriosis, una enfermedad que no mucho se habla, no se conversa mucho sobre ella, y además porque, como bien decía nuestra referente técnico, también se cruza con, es difícil de detectar, de pesquisar, así que hacemos un llamado también a que nos informemos sobre esta y otras patologías de la mujer en el mes de la mujer también. Sí, así es que bueno, un abrazo para todas, un abrazo para el equipo de Radio Franklin. Muchas gracias, Consuelo, por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa Prevención y Salud. Que estén muy bien, hasta luego. Radio Franklin, la radio del barrio, presentó Salud y Prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para
y el de la comunidad de